Mi primo dijo que me daba $50,000 para montar mi negocio, pero solo si aceptaba un trato con él, pero cuando lo iba a cumplir mi tía entró por la habitación. Mi primo Julián siempre fue el tipo de persona que parecía vivir 2 pasos por delante del resto. Tenía una forma de moverse, de hablar, de negociar, que lo hacía parecer más grande que la vida misma. Desde pequeños, todos en la familia decían que él estaba destinado a algo grande. Lo que nadie sabía era que tan oscuro podía ser ese algo. Yo lo admiraba. No lo voy a negar. Cuando crecíamos, yo jugaba con figuritas de superhéroes. Él ya estaba vendiendo entradas falsas para partidos de fútbol en la escuela y haciendo que los demás chicos pagaran por servicios exclusivos en la cantina. Mientras a mí me regañaban por ensuciarme con pintura, él convencía a la abuela de que lo dejara usar su garaje para montar un club privado a los 14 años. Y lo logró. Pasaron los años. Cada uno tomó su camino. Yo me dediqué a trabajar, a ahorrar como pude y soñar con tener algo propio. Un negocio. Algo que pudiera sostener sin tener que rendirle cuentas a nadie. Pero las cosas no fueron fáciles. La vida me dio vueltas, me quitó oportunidades, y el dinero nunca llegaba a ser suficiente para dar el salto. Hasta que Julián apareció de nuevo. Fue una llamada. Un número desconocido. ¿Todavía quieres montar tu negocio?, dijo su voz al otro lado del teléfono, con esa seguridad que siempre lo había caracterizado. Siempre, respondí, sin dudar. Entonces ven a verme. Tengo una propuesta para ti. Esa misma tarde nos vimos en un café elegante del centro. Vestía como siempre, camisa blanca de lino, gafas oscuras y ese aire de yo sé algo que tú no sabes. Me ofreció una copa, pero yo pedí café. Estaba nervioso, expectante. Intuía que no sería una simple charla. Te voy a decir algo, primo, empezó. Tengo dinero, más del que podría gastar. Y quiero ayudarte. $50,000. En efectivo o transferencia, tú eliges. Me atraganté con el café. 50,000. Era justo lo que necesitaba. Ni un centavo más, ni uno menos. ¿Coincidencia? No con Julián. Pero hay una condición, añadió, cruzando los dedos frente a su rostro como si estuviera negociando una adquisición millonaria. No es un préstamo. Es una inversión, con un pequeño trato. Lo miré sin decir nada. Dejé que él hablara. Siempre había sido mejor vendedor que yo. Te daré el dinero. Montas tu negocio. Pero el día que yo necesite un favor, tú me lo das. Sin preguntas. Sin excusas. Solo uno. Una vez. Me quedé en silencio. El aire se volvió más denso. Algo no me cuadraba. Él notó mi duda. No es nada ilegal. Ni nada que te comprometa a largo plazo. Solo necesito saber que cuento contigo si llega el momento. Es más un gesto de confianza que otra cosa. ¿Y si ese favor me pone en peligro? Julián sonrió, apoyándose en el respaldo de la silla como si supiera que lo iba a aceptar. Entonces, rechaza el dinero. Pero si lo aceptas, mañana mismo tienes todo listo para empezar. Le pedí un día para pensarlo. Él aceptó. Me dio su dirección, su tarjeta y una frase que se me quedó grabada. No todos los que dudan son sabios, y no todos los seguros están a salvo. Esa noche, después de pensarlo 1000 veces, decidí ir. Algo en mí decía que era mi oportunidad. Mi única puerta abierta. Llegué a su casa a las 9 de la noche. Su chalet era aún más impresionante que lo que recordaba. Minimalista, elegante, rodeado de silencio. Me abrió la puerta con una sonrisa, vestido informal pero con el mismo aire calculador. Pasa. Vamos al despacho. El lugar estaba tenuemente iluminado. Cerró la puerta tras de mí. Sacó 2 copas, sirvió vino tinto y se sentó frente a mí. Antes de que digas nada, aquí está, dijo, entregándome un sobre blanco. Léelo. Si estás de acuerdo, firmas. Y mañana tienes el dinero. ¿Y si no estoy de acuerdo? Nos damos la mano y nos olvidamos del asunto. Pero algo me dice que no viniste hasta aquí para eso. Tomé el sobre. Mis manos temblaban un poco. Lo abrí. Dentro, había una hoja con un contrato muy simple. Era todo legal, eso sí. Pero al final del documento, una cláusula decía: el receptor acepta, llegado el caso, cumplir con un favor solicitado por el inversor, sin objeciones, en el momento en que éste lo requiera. Levanté la vista. Julián solo me observaba, en silencio. ¿Qué tipo de favor es este? Lo sabrás si algún día lo necesito. Tal vez nunca lo haga. Pero necesito tu palabra. Entonces,
Antes de que pudiera decir nada, la puerta del despacho se abrió de golpe. Era mi tía, la madre de Julián. Y su rostro lo decía todo. Campana, suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia, porque el trato apenas empezaba. Mi tía Carmen irrumpió en el despacho con la fuerza de quien carga con un secreto demasiado tiempo. No tocó. No pidió permiso. No se disculpó. Solo entró y me miró directo a los ojos como si le fuera la vida en ello. No firmes nada, dijo con una voz temblorosa pero firme. Por Dios, no lo hagas. Julián se levantó de inmediato, como si supiera que esa escena podía arruinarlo todo. Mamá, te dije que no interrumpieras. Este asunto no te compete. ¿No me compete?, replicó ella, sin quitarme la vista de encima. Él es tu primo, Julián. No puedes arrastrarlo a esto también. Él también se clavó en mi pecho como una aguja. Esa palabra lo cambiaba todo. ¿A esto también?, pregunté, mirando a Julián, pero él ya se había girado, caminando nerviosamente de un lado al otro del despacho. No es lo que piensas, balbuceó, perdiendo por primera vez el control de su lenguaje corporal. Es solo un contrato. Una garantía. Pero mi tía no se detuvo. Se acercó, me tomó la mano con fuerza y la bajó, alejando el bolígrafo que ya había tomado sin darme cuenta. Hijo, escúchame. Lo que Julián llama favor, no es algo que tú puedas imaginar. Él ya ha hecho esto antes. No con alguien de la familia, claro, pero sí con personas, que hoy no están bien. Personas que pensaron que estaban aceptando ayuda, y terminaron atrapadas en algo mucho más oscuro. Julián se giró de golpe. Basta. Estás exagerando. ¿Sí? ¿Quieres que le cuente cómo terminó Samuel? ¿O te atreves tú? Ese nombre. Samuel. Lo había oído antes, pero no recordaba dónde. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién es Samuel?, pregunté, sintiendo cómo se apretaba mi garganta. Alguien que también necesitaba dinero, respondió ella. Alguien que firmó un trato como el que tienes en las manos. Y que ahora vive mirando por encima del hombro todos los días, esperando que nunca llegue el día del favor. Julián se pasó la mano por el rostro, visiblemente alterado. La imagen del primo carismático, del inversionista exitoso, se deshacía frente a mí como una máscara mal pegada. Samuel sabía lo que hacía. No le puse una pistola en la cabeza. Le mentiste. Le prometiste algo que no existía. Y cuando llegó el día, lo obligaste a... ¡Basta!, gritó Julián. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía tangible. Mi tía respiraba agitadamente. Julián temblaba, aunque intentaba ocultarlo. Y yo no sabía en quién confiar. ¿Qué fue lo que le pediste a Samuel?, pregunté finalmente, tratando de mantener la voz firme. Julián no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana, abrió un poco las cortinas, como si necesitara comprobar que el mundo seguía ahí afuera. No fue nada criminal, dijo, apenas audible. Fue una entrega. Un paquete. Nada más. ¿Y por qué lo sigue persiguiendo? Porque se asustó. Porque se creyó las historias. Porque no supo mantener la calma. Porque vio lo que había dentro del paquete. Julián. Intervino mi tía, con los ojos enrojecidos. Y desde entonces no duerme igual. Tragué saliva. ¿Qué había en ese paquete? Julián me miró. Por primera vez, sin esa sonrisa de tiburón. Sin poses. Solo un hombre enfrentando su reflejo. No importa. Porque tú no lo abrirías. Solo lo entregarías. Mi tía me tomó del brazo con ambas manos. No firmes. Devuélvele el sobre y vete. Si necesitas dinero, lo buscaremos juntos. Pero no con este precio. Este no es un préstamo. Es una trampa. Y tú vales más que esto. La voz de una madre. No de la mía, pero con ese mismo temblor desesperado que uno solo escucha cuando el amor no cabe en el pecho y necesita convertirse en advertencia. Bajé la vista al sobre. Lo cerré. Se lo devolví a Julián. No puedo aceptarlo, dije, sintiendo como algo se liberaba dentro de mí. Si de verdad alguna vez me consideraste familia, no me habrías puesto en esta posición. Julián me observó en silencio. Su mandíbula apretada. Su mirada dura. Te vas a arrepentir, dijo al fin. Tal vez. Pero dormiré tranquilo. Y entonces, cuando ya estaba por salir, mi tía me susurró algo al oído. Busca a Samuel. Pregunta por él en el taller mecánico del sur. Dile que Carmen te envía. Él te contará todo. Salí de esa casa con las piernas temblando.
La noche era más oscura de lo que recordaba. El aire pesaba distinto. Y en mi bolsillo, donde antes guardaba esperanza, ahora llevaba una nueva pregunta. ¿Qué había detrás de ese favor? Burbuja de diálogo, ¿y tú qué opinas? ¿Hubieras firmado de todos modos? A la mañana siguiente, desperté antes de que el sol asomara. Apenas había dormido. Mi mente repetía una y otra vez la escena de la noche anterior, el sobre mis manos, los ojos suplicantes de mi tía, y esa última frase como un susurro cargado de peso. Busca a Samuel, dile que Carmen te envía. Revisé mi móvil. Tenía 2 llamadas perdidas de Julián. Ningún mensaje. Ningún intento de explicación. Solo silencio. Un silencio que, viniendo de él, ya era una respuesta. Tomé un café negro, abrí Google Maps y escribí Taller Mecánico Sur. Había al menos 5 en la zona industrial de las afueras. Uno de ellos, pequeño, sin página web ni fotos, solo tenía un nombre corto, Sam Motor. ¿Demasiado evidente o justamente por eso nadie lo miraría? A las 9:07 estaba parado frente al taller. Una estructura de ladrillo viejo, con una fachada pintada de gris y una cortina metálica que ya empezaba a subir lentamente. Un mecánico de 1,50, rostro curtido por el sol y manos manchadas de aceite, me miró desde adentro mientras prendía las luces. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, sin dejar de caminar hacia un coche levantado en el elevador. Busco a Samuel, dije. Carmen me envía. Se detuvo. La forma en que se giró no fue violenta, pero sí tensa. Como si esa combinación de palabras despertara algo que no esperaba volver a oír. ¿Tú eres el primo?, preguntó con voz grave. Asentí. Ven. Lo seguí sin dudar, cruzando la zona de trabajo hasta una pequeña oficina detrás de una puerta metálica con el cristal agrietado. El lugar olía a aceite viejo, papel mojado y desconfianza. Cierra, me dijo. Y siéntate. Obedecí. Samuel no parecía un tipo peligroso. Más bien parecía alguien que había vivido demasiado rápido, y ahora trataba de que el mundo no lo alcanzara. Sus ojos estaban hundidos. Sus manos temblaban levemente cuando sacó un termo y sirvió 2 cafés en vasos de plástico. ¿Así que Julián te ofreció el trato?, empezó, sin rodeos. Sí, pero no lo acepté. Tu madre me detuvo. Bien hecho. Bebió un sorbo largo, sin apartar la mirada de mí. Yo no tuve esa suerte. Nadie me advirtió. Julián apareció cuando yo estaba en bancarrota. Tenía deudas hasta con el gasista. Y me ofreció la salvación. $30,000 en ese entonces. El favor vendría más adelante. Una sola vez, dijo, como si fuera un trueque justo. ¿Y qué te pidió? Samuel suspiró y se levantó. Fue hasta una caja fuerte empotrada en la pared. Marcó una combinación lenta y precisa. Al abrirla, sacó una caja de madera con grabados extraños. La colocó en la mesa, frente a mí, pero no la abrió. Esto fue lo que me pidió que entregara. A un tipo en el puerto. A las 3 de la mañana. Sin hacer preguntas. Sin abrirla. ¿Y lo hiciste? Sí. ¿Qué había adentro? Samuel me miró con una expresión tan cargada de emociones que tuve que apartar la vista por un segundo. No lo sé con certeza. No lo abrí. Pero el hombre al que se la di no era un tipo común. Me hizo quedarme ahí mientras se la revisaba. Y cuando la abrió, su rostro cambió. Como si hubiera visto un arma. O una amenaza. Dijo algo en un idioma que no entendí. Luego me miró y me dijo, si vuelves a hacer algo para Julián, te vas con él. ¿Y qué hiciste? Me fui. Me mudé. Cambié de nombre durante 1 año. Tuve miedo. No solo por mí. Por mi hija. Por mi esposa. Todo se vino abajo. ¿Pero qué crees que contenía? Una especie de dispositivo, creo. Algo pequeño, envuelto en una tela negra, sellado con cera. No era un paquete de drogas ni nada obvio. Era más simbólico. Pero, poderoso. Y lo peor es que Julián no me lo pidió para ganar dinero. Me lo pidió porque estaba probando algo. ¿Probando? Probando si yo era capaz de obedecer sin cuestionar. Era un filtro. Si cumplía sin dudar, me incluiría en algo más grande. Me lo dijo después. Que ese favor era solo el principio. Una prueba. Me quedé helado. ¿Una prueba para qué? Samuel me miró como si tuviera miedo incluso de pronunciarlo. No lo sé. Pero algo que no quiero ni nombrar. Julián se mueve en círculos que no figuran en redes sociales. Se reúne con gente que no aparece en Google. Y ese tipo de poder, no lo quiero cerca. Me levanté.
Gracias por contarme esto. Dile a Carmen que me alegra que aún tenga el valor de enfrentarlo. Pero ten cuidado. Si rechazaste el trato, él te va a poner a prueba igual. No cree en el no. Solo en el todavía no. Cuando salí del taller, una camioneta negra estaba estacionada frente a la salida. Un hombre de gafas oscuras y traje gris, con el motor encendido, me observaba desde el asiento del conductor. No hizo nada. Solo me miró. Y sonrió. El coche negro permanecía allí, inmóvil. El motor seguía encendido, como un zumbido bajo y persistente que me martillaba los nervios. El hombre no bajó la ventana. No hizo gestos. No pronunció una palabra. Solo me observaba, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera que me estaban observando. Dudé por un instante si debía sacar el móvil y tomarle una foto. Pero algo en su mirada me dijo que eso no era una buena idea. Era como si me estuviera advirtiendo, hazlo, y verás. Así que simplemente crucé la calle, caminando con paso firme, aunque por dentro sentía que las piernas no me sostenían. No me atreví a mirar hacia atrás. Tomé el primer autobús que pasó. No importaba a dónde fuera. Solo quería alejarme. Respirar. Pensar. El bus estaba casi vacío. Me senté al fondo, pegado a la ventana, mirando la ciudad pasar como si fuera otro mundo. Y allí, por fin, pude dejar que mi mente corriera. ¿Era una coincidencia que justo al salir del taller estuviera ese coche? ¿Julián lo había enviado? ¿O simplemente, ya me tenían bajo vigilancia desde antes? El móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. No deberías haber ido a ver a Samuel. No tenía nombre. No había ningún saludo, ni firma. Solo esa frase. Simple, precisa, fría. Me quedé mirándola durante minutos. Mi pulgar temblaba sobre la pantalla. No sabía si responder. No sabía qué decir siquiera. Finalmente apagué el teléfono. Llegué a casa una hora después. Cerré todas las persianas. Me aseguré de que cada cerradura estuviera firme. Revisé detrás de las cortinas, bajo la cama, como si tuviera 8 años otra vez. No encontré nada, pero el miedo no estaba en las cosas que se pueden ver. Estaba en las que uno sospecha. Encendí el portátil y busqué en mis correos antiguos. Encontré uno de Julián de hacía 3 años, con un documento adjunto que nunca abrí. Por curiosidad, y con algo de aprensión, lo abrí ahora. Era un simple archivo PDF, con un nombre genérico, adhesión, confidencial. Dentro, un documento con frases vacías, sin firma, sin nombres concretos. Solo una serie de afirmaciones vagas, como si fuera parte de una especie de manifiesto o código. El que acepta, no cuestiona. El que obedece, asciende. El que duda, desaparece. No había logos. No había pie de página. Nada que lo vinculara a una empresa, grupo o institución conocida. Pero al final, había una frase en latín. Veritas vos liberavit. La verdad os hará libres. Y justo debajo de eso, una línea en rojo. Solo hay un momento para decir no. Después de eso, todo es deuda. Cerré el archivo con un escalofrío en la espalda. ¿Qué clase de red era esta? ¿Un culto? ¿Una sociedad secreta? ¿Una organización criminal disfrazada de élite? Recordé la cara de Samuel. Su temblor al hablar. Y ahora, todo empezaba a tener sentido. De repente, alguien tocó la puerta. Un golpe seco. Uno solo. No 3, no 2. 1. Esperé. Nada más. Caminé hasta la mirilla. No había nadie. Tragué saliva. Abrí lentamente la puerta, con una llave en una mano, por si acaso. En el suelo, un sobre. Blanco. Sin remitente. Lo tomé con cuidado. Lo llevé a la mesa. Dudé en abrirlo. Pensé en quemarlo. En tirarlo a la basura sin mirarlo. Pero no pude. Dentro, una sola hoja doblada en 3 partes. En letras negras. Has rechazado la oportunidad. Aún así, el compromiso está hecho. Nadie sale de la mesa sin pagar lo que debe. No se te pedirá nada ahora. Pero vendrá el momento. Abajo, una X roja. Como una firma. O un sello. Lo más inquietante no era el mensaje. Era que alguien había estado en mi puerta. Alguien sabía dónde vivía. Alguien me estaba enviando un mensaje sin necesidad de hablar. Y lo peor de todo, yo ya no podía estar seguro de que el no que le di a Julián hubiera servido de algo. Ese día no dormí. Me quedé en la sala, luces encendidas,
con una taza de café frío en la mano y los ojos en la puerta, como si esperara que alguien viniera a cobrar algo que ni siquiera sabía que debía. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, escuché mi móvil encenderse solo. No vibró, no sonó, solo se encendió la pantalla. Y en el centro, un temporizador. 2 minutos y 49 segundos. Y bajando. 2 minutos y 49 segundos. El temporizador descendía, segundo a segundo, como un metrónomo implacable que marcaba algo que yo aún no entendía. 2 minutos y 32 segundos. Miré el móvil. No había ninguna aplicación abierta. No era un temporizador que yo hubiera activado. No era una notificación común, ni un mensaje. Simplemente, apareció. En la pantalla, sobre fondo negro, como si el dispositivo hubiera sido tomado por algo externo. 2 minutos y 17 segundos. Intenté apagarlo. Nada. Intenté reiniciarlo. No reaccionaba. La pantalla solo mostraba los números descendiendo. Corrí a desconectar el router por si era alguna clase de intervención remota. Quité el Wi-Fi. Apagué los datos. Pero el conteo seguía. 1 minuto y 44 segundos. Mi respiración se volvió irregular. El pulso, como un tambor en los oídos. Caminé por la casa buscando alguna cámara oculta. Algún micrófono. Alguna señal de que me estuvieran observando desde dentro. Pero no encontré nada, excepto el silencio. Ese silencio que pesa más cuando uno no está solo del todo, aunque no haya nadie visible. 1 minuto y 19 segundos. Me planté frente al móvil, tratando de pensar. ¿Era una amenaza? ¿Una prueba? ¿Un simple truco psicológico? 54 segundos. Pensé en salir. Pero, ¿y si el temporizador no era para mí? ¿Y si no era algo físico, sino simbólico? ¿Y si al llegar a 0, simplemente llegaba la próxima fase? El sonido de mi propia respiración me parecía ajeno, como si otra persona estuviera ocupando mi cuerpo, y yo fuera solo un espectador. 28 segundos. Entonces sonó el timbre. Un solo toque, como en el taller. Corrí a la puerta. No la abrí. Esta vez, esperé. Miré por la mirilla. No había nadie. Otra vez. Pero esta vez, al mirar hacia abajo, no vi un sobre. Vi un paquete. Pequeño. Envuelto en papel negro, sellado con una cinta roja que tenía impreso un símbolo, un círculo con una cruz inclinada dentro. El corazón me dio un vuelco. 11 segundos. Regresé a la mesa. El móvil seguía el conteo. 7 segundos. Me acerqué al paquete, dudando. 4 segundos. Toqué la cinta, temblando. 2 segundos. Respiré profundo. 1 segundo. Silencio. 0 horas. La pantalla se apagó. Nada más. Por unos segundos, creí que eso era todo. Hasta que el móvil vibró una vez, y en la pantalla apareció una sola palabra. ¡Abre! Me quedé quieto. El paquete parecía inofensivo. No pesaba mucho. No se movía. No olía a nada. Pero representaba algo mucho más grande que su forma. Decidí no abrirlo. No aún. Lo puse en el centro de la mesa. Le tomé fotos. Luego, usé el móvil de repuesto que tenía para emergencias, uno sin tarjetas, sin conexión a internet, y marqué el número de mi tía Carmen. No respondió. Volví a intentar. Nada. Entonces sonó la puerta de nuevo. Pero esta vez, no fue un solo timbre. Fueron 3 golpes lentos. Rítmicos. Sin apuro. Como si quien estuviera del otro lado supiera que ya no podía huir. Agarré el móvil. Marqué a la policía, pero colgué antes de que atendieran. ¿Qué iba a decirles? ¿Alguien me dejó un paquete misterioso y un temporizador se activó solo? Me encerrarían por paranoico. Abrí apenas la puerta con la cadena puesta. Esta vez, había alguien allí. Un joven, no mayor de 25. Pelo rapado, ojos hundidos, tatuajes en el cuello. Vestía de negro. Y sostenía en la mano una segunda caja, idéntica a la que ya tenía. «Esto es para ti», dijo con voz monótona. «Es la réplica. La otra ya está registrada». ¿Registrada dónde? ¿Quién te envía? No estoy autorizado a responder preguntas. Solo entrego lo que me indican. ¿Y qué pasa si no la acepto? Ya la aceptaste. Estaba en tu puerta. Ya fuiste visto. Ya eres parte. ¿Parte de qué? De lo que ya empezó. Y sin más, se fue. Se dio media vuelta,
Caminó tranquilo por la acera y se perdió entre las sombras. Ni un coche esperándolo. Ni una señal de prisa. Volví a entrar y cerré todas las puertas. 2 cajas ahora. 2 símbolos. 2 decisiones. Llamé a Samuel desde el móvil secundario. Atendió con la voz tensa. ¿Ya pasó? ¿Qué cosa? ¿El temporizador? Me congelé. ¿Cómo sabes? A todos nos llega. Pero no todos sobreviven después. Me dejaron 2 cajas. Una me la entregaron, y la otra ya estaba. No abras ninguna. ¿Qué hago entonces? Hubo un silencio. Quema la que recibiste por entrega. Guarda la otra. Y espera. Si te buscan, ya sabrán cuál era la original. Y si preguntan, di la verdad. Que no sabes cuál es cuál. ¿Y tú cómo sabes todo esto? Porque la mía, aún la tengo. Nunca la entregué. Y por eso aún respiro. Dormí con las 2 cajas sobre la mesa, como quien duerme con serpientes. No las toqué. No me atreví. Pasé toda la noche encendiendo y apagando la luz, convencido de que en cualquier momento una de ellas iba a emitir un sonido, abrirse sola o simplemente desaparecer. Pero no pasó nada. Ni un ruido. Ni una señal. Solo yo, observando. Imaginando. Agotándome. A las 6:12, el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las cortinas. El ambiente en la casa era irrespirable. El aire no se movía. Parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observarme. Tomé papel y un bolígrafo. Y empecé a escribir una carta. No sabía a quién iba dirigida. A mi madre, quizás. A la policía. A nadie en particular. Era solo una forma de ordenar mis pensamientos, por si no había una próxima vez. Si estás leyendo esto, probablemente no alcancé a explicar lo que pasó. Todo comenzó con una simple propuesta de mi primo Julián. Un trato. Un favor a cambio de una inversión. Y yo dije que no. Pero lo que no sabía era que decir no me dejaba fuera. Me dejaba dentro, sin control. Guardé la carta en un sobre, la dejé en el cajón de mi escritorio y marqué con lápiz. Abrir solo si no vuelvo. Después de ducharme, me vestí sin ruido, como si alguien pudiera oírme desde dentro de las paredes. Agarré una caja, la entregada en la puerta, y la metí en una bolsa negra. La otra la guardé en el armario del pasillo, detrás de un falso panel donde escondía documentos importantes. Tomé el bus hasta las afueras, donde sabía que había un terreno baldío. Al llegar, busqué una zona alejada, me aseguré de que nadie me viera y encendí un encendedor. El fuego tardó en prender, como si incluso la caja se resistiera a desaparecer. Y justo cuando las llamas la envolvían, sonó mi móvil. Un número desconocido. Contesté. No era esa, dijo una voz masculina. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién eres? La réplica se autodestruye con fuego. La original, no. Solo debías haber esperado. ¿Esperado qué? Instrucciones. Como todos. Pero tomaste una decisión antes de tiempo. No todos lo hacen. ¿Qué significa eso? Significa que aún podemos usarte. Tal vez. ¿Usarme para qué? Para cerrar el ciclo. O para abrir uno nuevo. Y colgaron. Corrí de vuelta a casa. Abrí el panel. La otra caja estaba allí. Intacta. Pero ahora me aterraba tocarla. Si la réplica ardía y la original no, ¿qué era, entonces? ¿Qué contenía que pudiera sobrevivir al fuego? Encendí mi portátil, por impulso, escribí en foros ocultos, usando navegadores anónimos. Alguien más recibió una caja negra con una cinta roja y un símbolo circular. En menos de una hora, obtuve respuestas. Pero no públicas. Mensajes privados. Algunos crípticos. Otros más claros. Uno decía: la caja es una promesa, no una amenaza. Pero abrirla antes de tiempo rompe el pacto. Otro, más directo: no la abras. Ni la entregues. No la destruyas. Solo guárdala. Es tu marca. Y uno más, que me dejó helado. Ahora que quemaste una, vendrán por ti. Tienes que compensar el error. O alguien más pagará. No entendía si era una red, una secta, una organización. Pero claramente, había más como yo. Personas atrapadas en un sistema del que nadie hablaba, pero que parecía extenderse como raíces bajo tierra. La paranoia se instaló por completo. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. El mismo coche pasando 2 veces en la calle, la vecina que parecía mirar demasiado desde su ventana, el correo que llegaba con sobre sin remitente.
Todo podía ser una señal. O una ilusión. Esa misma noche, me llegó un mensaje por Telegram, sin foto de perfil ni nombre. El error ha sido registrado. Tienes 48 horas para rectificar. No es una amenaza. Es el protocolo. Respondí. ¿Rectificar cómo? No hubo respuesta. Solo una ubicación enviada al instante. Un restaurante cerrado hace años, a las afueras de la ciudad. Dirección precisa. Sin explicación. Y debajo del mapa, una frase que no podía ser más clara. Ve solo. Lleva la caja. No la abras. Pasé horas decidiendo si debía ir. Pensé en llamar a la policía. En contarle todo a mi madre. En huir. Pero cada idea me llevaba al mismo punto. Si ya sabían todo de mí, no había dónde esconderse. Solo quedaba una opción. Jugar el juego. O ser jugado por él. Me preparé como si fuera a una guerra. Grabé mensajes de despedida en caso de no regresar. Escondí pruebas. Dejé notas. Luego tomé la caja, la envolví con un paño grueso, la puse en una mochila, y salí al encuentro. El restaurante estaba tal como lo recordaba, abandonado, con los cristales rotos, el cartel colgando torcido como una sonrisa cansada. Y sin embargo, había una luz encendida en el interior. Y 3 sombras esperando en la penumbra. Las puertas del restaurante estaban entreabiertas. Crujían con el viento, como si una fuerza invisible las hubiera dejado así a propósito. No había música, ni voces. Solo el eco de mis pasos sobre el suelo cubierto de hojas secas y polvo acumulado por los años. La mochila con la caja colgaba de mi hombro, pesada, no por su contenido, sino por lo que representaba. Me adentré en el salón principal. Las mesas estaban cubiertas con sábanas blancas sucias, como cadáveres olvidados. Las ventanas estaban tapiadas, salvo una, por donde se colaba la única luz que iluminaba la escena central, una mesa circular de madera, perfectamente limpia, y 3 personas sentadas. No se levantaron al verme entrar. No dijeron una sola palabra. Solo me observaron. Una mujer mayor, de rostro seco, ojos de acero. Un hombre calvo, vestido con traje oscuro, manos cruzadas sobre el pecho. Y un joven de no más de 20, con tatuajes en el cuello. El mismo que me había entregado la caja la noche anterior. Los reconocí. El joven me hizo una seña con la cabeza, como saludando sin palabras. La mujer apuntó con la barbilla hacia la silla vacía frente a ellos. Me senté. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó ella. Su voz era grave, serena, como un instrumento afinado para imponer respeto. Porque rechacé el trato, respondí. No. Estás aquí porque tomaste una decisión sin comprender el tablero. La mayoría nunca llega a esta etapa. Tú sí. Eso ya te convierte en algo interesante. El hombre calvo intervino. Cuando uno dice que no, también está diciendo sí a otras cosas. La elección no es entre entrar o no. Es entre entender lo que eres, o vivir sin saberlo. ¿Qué soy entonces? El joven sonrió apenas. La mujer se inclinó hacia adelante. Eres candidato. No iniciado. Pero potencial. ¿Candidato para qué? El calvo puso algo sobre la mesa. Una foto. La deslicé hacia mí. Era Samuel. Pero no como lo había visto en el taller. En esta imagen tenía otro rostro. Mirada perdida. Vestía un uniforme gris, con una insignia que no reconocía. Esto fue después de su entrega, dijo la mujer. Él cruzó la línea. Lo que te mostró fue solo una parte. Samuel vive en deuda, y ahora tú estás en su lugar. Sentí un nudo en la garganta. Yo no acepté nada. Abriste el sobre. Fuiste al taller. Quemaste una réplica. Respondiste a un temporizador. Eso basta. Las reglas no necesitan tu consentimiento. Solo tu reacción. Saqué lentamente la caja de la mochila. La puse sobre la mesa. Todos la miraron como si fuera un artefacto sagrado. ¿Qué hay dentro?, pregunté. El joven se rió, seco. La caja no importa. Es lo que representa. Es lo que estás dispuesto a hacer por ella. La mujer apoyó sus dedos sobre la tapa, sin abrirla. Si decides seguir adelante, no te pediremos fe. Solo obediencia. Si decides rechazarlo, alguien tomará tu lugar. Y tú serás borrado. No físicamente, claro. Pero dejarás de ser alguien con relevancia en esta estructura. ¿Qué estructura? La que conecta lo que ves, con lo que mueve lo que ves. No entendí del todo. Pero tampoco lo necesitaba. Lo que ella decía tenía un tono que trascendía la lógica.
Era como si las palabras solo fueran una formalidad. El mensaje real estaba en la atmósfera. El hombre calvo habló otra vez. Te daremos una tarea. Una sola. No peligrosa. No directa. Si la cumples, serás convocado de nuevo. Si no, nunca más oirás de nosotros. ¿Y si denuncio esto? ¿A quién?, preguntó la mujer, con una sonrisa casi maternal. ¿A quién irías? ¿Y con qué pruebas? Silencio. ¿Cuál es la tarea? Ella deslizó un papel hacia mí. Era una dirección. Y una hora. Eso era todo. Debes estar ahí mañana. No necesitas hacer nada más que mirar. Tomar nota. Observar. No intervenir. ¿Y luego? Esperar. Tomé el papel. Me levanté. ¿Puedo irme? El joven asintió. El hombre no se movió. Y la mujer dijo, justo antes de que saliera: tú piensas que esto va sobre Julián. Pero Julián es solo la puerta. Lo que hay detrás, aún no lo has visto. No mires la llave. Mira la cerradura. Salí del restaurante con el corazón a mil. Llevaba el papel en el bolsillo, la caja en la mochila. Y algo dentro de mí ya no era el mismo. La dirección del papel me llevó a una parte de la ciudad que no conocía. Ni siquiera parecía ciudad. Era un barrio industrial olvidado, lleno de almacenes cerrados, grúas oxidadas y calles que parecían mapas sin leyendas. El tipo de lugar donde si alguien gritara, nadie escucharía. Llegué 20 minutos antes de la hora indicada, 23:30. No había luces. No había movimiento. Solo una farola parpadeando y el crujido del viento arrastrando bolsas de plástico. Me escondí detrás de un contenedor, observando el almacén número 41, el que correspondía a la dirección. Estaba completamente oscuro, salvo por un leve resplandor azul que escapaba por la parte inferior de la puerta metálica, como si dentro hubiera una pantalla encendida. Esperé. A las 23:29 exactas, un coche negro se detuvo frente a la entrada. Bajaron 2 personas. No eran los mismos del restaurante. Estos vestían de civil. Uno era alto, con barba y chaqueta larga. El otro, más bajo, cargaba una maleta que parecía demasiado pesada para su tamaño. Golpearon 3 veces la puerta del almacén. Un patrón que ya me resultaba familiar. La puerta se abrió lentamente. No vi quién estaba del otro lado. Solo que los hombres entraron, la puerta se cerró, y el resplandor azul desapareció. El papel en mi bolsillo no decía que debía mirar. Ni por cuánto tiempo. Ni a quién. Solo estar presente. Así que esperé. Pasaron 15 minutos. Luego 30. Comencé a preguntarme si debía irme. Si el silencio significaba que ya había cumplido. Y entonces, vi a Julián. Salía por la parte trasera del almacén, hablando por un móvil, pero no como el Julián que conocía. Este no vestía caro ni sonriente. Este llevaba un abrigo oscuro, guantes, y una expresión en el rostro que era completamente desconocida para mí. Miedo. Nerviosismo. Se detuvo en seco, como si hubiera sentido que lo miraban. Giró la cabeza en mi dirección. Tuve el impulso de agacharme, pero era tarde. Nuestros ojos se encontraron. Solo por una fracción de segundo. Él colgó el móvil sin despedirse, aceleró el paso y desapareció entre los edificios contiguos. Yo no sabía si eso era parte del plan o si lo había arruinado todo. Minutos después, una notificación apareció en mi móvil. No una aplicación, ni un mensaje. Solo una frase flotando sobre la pantalla de bloqueo. Ya está hecho. Corrí a casa, sintiendo que llevaba un hilo invisible atado al cuello. Como si algo, o alguien, me estuviera guiando de forma milimétrica, sin darme opción a desviarme. Entré, cerré todas las puertas y ventanas, y me senté frente a la caja, aún cerrada, aún en silencio. Y entonces lo entendí. No se trataba de abrirla. Se trataba de saber que estaba ahí. Que podía abrirla si quería. Pero que no lo hacía. Que obedecía incluso sin instrucciones claras. Era obediencia sin recompensa. Era pertenencia sin pertenecer. Mi móvil sonó. Era Julián. Por primera vez desde que empezó todo. No contesté. Dejó un mensaje de voz. ¿Qué te han dicho? ¿Qué viste? Tú no entiendes nada. No sabes lo que estás haciendo. No sabes quiénes son ellos. Pero ya es tarde. Si te buscan de nuevo, di que no me conoces. Di que nunca hablamos. No intentes salvarme. Bloqueé su número. Encendí el portátil. Busqué nuevamente en los foros ocultos. Un nuevo mensaje privado me esperaba.
Bien hecho. El ojo ya te ha visto. Próxima fase. Espera indicaciones. No rompas el vínculo. La caja es tu símbolo. Si la entregas, vuelves al inicio. Si la destruyes, desapareces. Si la conservas, avanzas. Al día siguiente, todo parecía igual. Las calles, la gente, el mundo. Pero yo sabía que nada estaba igual. Ahora era parte de algo que no tenía nombre. Y aunque no sabía qué vendría después, por primera vez desde que todo comenzó, no sentí miedo. Sentí calma, porque había cruzado una línea. Una que no permite retroceso. Una semana pasó sin señales. Ni mensajes. Ni instrucciones. Ni llamadas. Solo la caja, en su rincón, como un objeto que respiraba cuando no la mirabas directamente. Comencé a acostumbrarme a su presencia. Dejé de evitarla. Pasaba junto a ella como uno pasa junto a una cruz colgada en la pared, sabiendo que significa algo profundo, pero sin atreverse a pedir explicaciones. Pero el domingo por la tarde, algo cambió. Alguien tocó la puerta. 3 veces. Lentamente. No abrí. Esperé. Pasaron 2 minutos. Abrí la puerta con la cadena puesta. No había nadie. Solo un sobre. De papel envejecido, lacrado con cera negra. No tenía remitente. Pero en la parte frontal, con tinta roja, estaba escrito mi nombre. No el nombre completo. Solo el que usaba cuando era niño. Como me llamaban mis padres antes de todo. Eso fue lo que me dio miedo. No el sobre. El recuerdo. Lo abrí. Dentro había una sola hoja, escrita a mano. La caligrafía era extrañamente familiar. Sabemos que tu lealtad ya no depende del dinero. Eso te hace diferente. Observaste sin actuar. Obedeciste sin entender. Protegiste sin preguntar. La siguiente fase no requiere movimiento. Requiere presencia. Lo que has hecho ha afectado la red. Julián ha sido apartado. Su rol ya no es útil. Tú ahora portas la caja. Eso significa que portas la posibilidad. Debes decidir si abrirla. Si lo haces, sellas tu lugar. Si no, también. No hay decisión que no sea acción. Si abres, el ciclo comienza. Si no abres, se te observará. A ti. A los tuyos. Leí la última frase al menos 10 veces. A ti. A los tuyos. Y entendí. Esto nunca fue solo sobre mí. Mi teléfono vibró. Una foto. Mi madre. Sentada en una cafetería. Ese mismo día. Esa misma ropa. Ese mismo bolso. Tomada desde fuera del cristal. Desde lejos, pero claramente vigilada. Otro mensaje. No es una amenaza. Es una realidad. El que lleva la caja no camina solo. Me senté. Por primera vez desde que todo comenzó, temblando de verdad. Esto ya no era juego. No era símbolo. No era red secreta. Era poder. Crudo. Silencioso. Que podía tocar todo lo que yo amaba sin hacer ruido. Fui a la caja. La observé. Recordé las palabras de Samuel. La mía aún la tengo. Nunca la entregué. Y por eso aún respiro. Pero, ¿y si ya no bastaba con no entregarla? ¿Y si ahora lo que se exigía era algo más? Abrirla. Respiré hondo. Tomé la caja. La puse sobre la mesa. Corté lentamente la cinta roja. El símbolo circular quedó dividido en 2, como si algo hubiera sido roto espiritualmente al cortarlo. Levanté la tapa. Dentro, no había nada. Vacía. O eso creí. Porque justo cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad del interior, noté algo. Una pequeña esfera. Negra. Como obsidiana. Sin inscripción. Sin textura. Solo una piedra. Una piedra perfecta. La toqué. Estaba caliente. Y entonces, mi móvil se apagó. Todas las luces de la casa parpadearon y luego se fueron. Oscuridad total. Y en medio de esa oscuridad, una voz. No vino del teléfono. Ni de un altavoz. Vino de dentro de mí. O quizás de detrás de mí. No sé cómo explicarlo. Solo dijo una frase. No gritó. No susurró. Solo habló, como si lo hiciera desde un lugar que siempre había estado allí. Ahora sabes que no se trata de lo que hay dentro, sino de lo que despierta cuando miras. Las luces volvieron. El móvil se encendió. En la pantalla, un nuevo fondo, una imagen del círculo con la cruz y una cuenta regresiva. Pero esta vez no descendía.
Subía. Desde cero. Contando hacia arriba. ¿Hacia dónde? No lo sé. Pero algo había comenzado. Y ya no había forma de detenerlo. 2 segundos. 7 segundos. 13 segundos. El contador seguía creciendo. No había sonido. No había instrucciones. Solo esa imagen fija, el círculo cruzado, el mismo símbolo de la caja, ahora incrustado como fondo en mi móvil, y los segundos que subían sin detenerse, como si cronometraran el tiempo desde un nacimiento o el inicio de un nuevo ciclo. Lo extraño era que, al mirarlo, no sentía ansiedad. Al contrario. Sentía una calma artificial, como si cada número que avanzaba me arrastrara a un estado de aceptación que no había tenido antes. Algo dentro de mí entendía, aunque mi razón aún luchara por negar, que no estaba simplemente viviendo una experiencia, estaba siendo integrado. Ese día, mi madre me llamó. No sabía nada de lo que estaba pasando. Me dijo que había soñado conmigo, que me veía parado en una habitación oscura, con una caja en la mano y los ojos llenos de luz. ¿Estás bien, hijo?, me preguntó. Sí, mamá. Estoy bien. Mentí con la voz más suave que pude. Colgué, y de inmediato, el móvil mostró un nuevo mensaje. La conexión ha sido completada. Eso fue todo. Nada más. Los días siguientes pasaron en una extraña rutina. Nadie volvió a contactarme. No hubo nuevos sobres. No hubo más visitas. Pero algo había cambiado. Personas que nunca me habían mirado antes, ahora me saludaban en la calle con un gesto sutil, 2 dedos tocando el pecho, luego el hombro. No sabían mi nombre, pero sabían que yo ya era parte. Entré a lugares donde antes nadie me atendía con cortesía, y de pronto me ofrecían la mesa del fondo. Empecé a recibir correos de empresas que no recordaba haber contactado, ofreciéndome colaboraciones, negocios, propuestas. Todas demasiado buenas. Todas sin demasiadas preguntas. Y entonces entendí lo más importante. El trato de Julián nunca fue personal. Era un filtro. Una primera puerta. Los que aceptaban eran útiles. Los que dudaban eran valiosos. Y los que seguían el camino hasta abrir la caja eran elegidos. Pero no para algo glorioso, ni para una causa superior, sino para ser conductos, para ser testigos, para observar, sin interferir, para recibir, sin cuestionar, y eventualmente, para transmitir. Esa palabra, transmitir, comenzó a aparecer en todos lados, en libros que hojeaba al azar, en carteles callejeros con grafitis, en conversaciones ajenas. Transmisión, portador, canal. Como si el universo conspirara para que lo entendiera sin que nadie me lo explicara. Una noche, decidí escribirle a Samuel. No sabía si me respondería. Pero lo hice. Abrí la caja. Ya comenzó. El contador sigue subiendo. Tú también lo tienes. No contestó. Pero a los pocos minutos, mi móvil vibró. Un mensaje. Sin remitente. Samuel ya no está. El canal fue cerrado. El ciclo se trasladó. El ciclo. Yo era el ciclo ahora. Me levanté. Caminé hasta el espejo del pasillo. Me miré a los ojos. Por un momento, no me reconocí. No por lo físico. Mi cara era la misma. Pero la mirada era otra. Ya no buscaba respuestas. Esperaba instrucciones. Y eso, me di cuenta con un escalofrío, era lo más peligroso de todo. Pasaron meses. La caja seguía conmigo. Nunca volvió a hablar. Nunca volvió a calentarse. Pero estaba allí. Y yo, ya no era el mismo. Un día, recibí una carta. Sin sello. Sin dirección. Solo mi nombre. La abrí. Era de Julián. Su letra era temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que me han sacado del círculo. No intentes encontrarme. La caja no es el fin. Es el espejo. Cada uno ve lo que lleva dentro. Si viste la esfera, significa que aún eres humano. Pero si en algún momento ves algo más, entonces ya no serás tú el que esté mirando. Quemé la carta. La memoricé. No por miedo a que alguien la leyera, sino porque sabía que un día necesitaría recordar esas palabras. Hoy el contador marca 184 días, 6 horas, 12 minutos y 37 segundos. Y sigo sin saber qué pasará cuando llegue a un número específico. O si ese número siquiera existe. Pero todas las noches, cuando apago las luces y el silencio vuelve a abrazar mi casa, la caja sigue allí, esperando. Y yo también. Porque tal vez, un día,
Vendrán a decirme, ahora te toca transmitir. Y entonces, yo haré lo que todos hacemos cuando nos llaman por nuestro verdadero nombre. Obedecer. Y cuéntame abajo. ¿Qué crees que vio mi primo Julián en su caja?